punto de a las 8:45 vamos a tratar de responder esas dudas que vienen después de la principal. ¿Quién ganó para presidente? Va seguido de ¿y quién quedó para diputado? Al menos esa es la tendencia que se ha visto a lo largo de la jornada en redes sociales. Tiene mucha expectativa la gente sobre cómo quedaron sus candidatos en los listados nacionales y distritales. Y para conversar de ese tema tenemos a dos invitados. José Carlos Sanabria, analista político y muy conocedor de los partidos y organizaciones políticas, y también tenemos a Jonathan Lemos, él también es analista y ha seguido muy de cerca toda la conformación del Congreso de la República. Hay listados provisionales con los resultados que se tienen más o menos con el 96-97% de mesas escrutadas, y nos apuntan, nos muestran que no hay aplanadora en el Congreso. Líder, aunque tiene la mayoría de diputados, tiene una bancada no mayor de 35. Menor que la actual. Muchísimo menor que la actual. La UNE se posiciona en segundo lugar. El Partido Patriota no sale tan castigado a nivel nacional, pero sí sumamente en el departamento de Guatemala. Y de eso queremos ir conversando con ustedes, sobre todo de las bancadas grandes. José Carlos, comencemos con usted. ¿Cómo evalúa el desempeño que tuvo líder en el Congreso de la República, dado el resultado para presidente y las alcaldías? Bueno, creo que en principio hay que hacer una aclaración. En esta oportunidad los ciudadanos asistieron a las urnas y votaron no en lista, como usualmente se vota, y ni mucho menos pues, tampoco concentraron la mayor cantidad de votos en 2 o 3 fuerzas políticas, sino en el caso del Congreso de la República los ciudadanos decidieron distribuir sus votos en varias bancadas. Inclusive hay algunos fenómenos bastante territoriales, como por ejemplo el de Todos en Zacapa, el de UCN en Jalapa y el de Encuentro por Guatemala en el Distrito Central y los municipios de Guatemala. Entonces, lo que vemos es básicamente la conformación de un Congreso un poco más plural de lo que estamos acostumbrados a ver. No vamos a tener una bancada mayoritaria. En este caso llama muchísimo la atención que el líder, en lugar de ganar diputados, sale perdiendo casi 20, de 64 a 44. Tenemos a una UNE que mantiene cierta estabilidad y en este sentido pues va a tener 33 según las estimaciones que nosotros tenemos. Entonces creo que vamos a tener un Congreso incluso donde hay bancadas como la del PP, con Todos, que tienen entre 17 y 18 según nuestras estimaciones, que van a ser bancadas bisagra, van a ser bancadas que van a jugar roles muy importantes, principalmente para buscar las alianzas. Una de las dudas que tengo yo es qué va a suceder en el caso de los diputados del líder, si en este caso el partido no logra pasar a la segunda vuelta y pues se enfrenta a otro tipo de procesos como por ejemplo una eventual sanción o suspensión, si incurre en prácticas y continúa con su campaña, sí pasar a una segunda vuelta. Sí, una pregunta importante sobre la cual se ha hablado bastante este día, pero quisiera enfocarnos en esa composición dentro del Congreso, Jonathan, y podemos decir, hay 2 bancadas grandes, UNE y líder, y hay 2 bancadas medianas, Todos y el Partido Patriota. ¿Qué dinámica interna vamos a ver en los primeros 6 meses? O seamos más cortoplacistas, porque está visto que puede cambiar de un momento para otro. En los primeros 3 meses o 4 meses, ¿qué dinámica interna se prevé con estas 4 bancadas? Bueno, antes de proyectarnos a cómo se comportarían los diputados electos a partir del 14 de enero, a mí me gustaría quizás definir todo este proceso de elección de diputados como un proceso de cambio conservador, pero muy alentador. Y digo conservador porque observo 2 tendencias bien interesantes. Primero es que las bancadas mayoritarias, si bien no con el mismo número en la actualidad, pero sí las bancadas mayoritarias en la actualidad, que son UNE, PP y líder, se mantienen en los primeros 3 puestos de la elección. Hemos estado 4 meses con un rechazo de la ciudadanía a la clase política, pero a pesar de eso, observamos que esos 3 partidos se mantienen, claro, con números más bajos, pero ahí vemos de que todavía se mantiene un poco pues esa estructura, digamos, conservadores.
Aparte también observo que un buen número de diputados logró la reelección, que tengo entendido como 75 de los 96 que buscan por ahí. Muy buen número. Javier Broll. Exacto. Incluso, no sé, no tengo el dato exacto, pero me atrevería a decir de que a comparación del Congreso del que estamos saliendo, en esta ocasión vamos a tener diputados viejos, si lo queremos poner así, en un mayor número que la vez pasada. Ahorita tenemos mitad y mitad de diputados nuevos y diputados que ya tienen experiencia. Lo otro es que vimos reelección de diputados con antejuicios. Creo que eso tiene que ver más con las listas, digamos, no tanto porque la gente quiera votar por ellos, sino porque son parte de la lista y tienen que entrar ahí de rebote. En ese sentido, coincido con José Carlos en que podemos esperar transfugismo a partir del 14 o incluso antes. Creo que sabemos que la dinámica en el Congreso no está enfocada en legislar, sino en gestionar presupuesto para obra. Y aquí pasa el sentido de que si no tenemos a Manuel Valdizón en una segunda vuelta, pues todos estos diputados del líder van a buscar migrar a un partido que les pueda garantizar esos recursos, ya sea el FCN o la UNE, en caso de sean estos dos los que pasen a la segunda vuelta. O lo mismo podría suceder con la UNE, que ya lo vimos hace 4 años, cuando llega con un buen número de diputados, tal como ahorita, y se pasan a líder, que en ese momento no llegó con muchos y luego fue creciendo, así que también podemos tener esa expectativa de que el líder pueda crecer por otros medios, no necesariamente por la vía del voto. El Partido Patriota no tiene a sus fundadores y dirigentes, no los tiene libres, están en prisión provisional ambos. Uno de sus fundadores era el candidato a vicepresidente del PP y obviamente no entra al Congreso de la República. Está acéfalo, el partido oficial, y tiene una cantidad considerable de legisladores. ¿Hacia dónde se le ve que puede migrar? ¿Podrá ser hacia FCN? ¿Podrá ser, le interesará al líder? ¿Le interesará más la UNE? Creo que ahí tenemos que ver las dinámicas personales más que ideológicas dentro del Congreso, porque obviamente la ideología, pues no vamos a hablar de eso. Y ahí sería especular mucho, decir a qué partido puede migrar. Me parece que si seguimos con el modelo de cálculo racional que hasta ahora ha funcionado en la política guatemalteca, se van a ir con el que crean que tiene más posibilidades de ganar la segunda vuelta. Entonces, después de la encuesta vamos a empezar a ver cambios en el Congreso seguramente. Pero quizás también lo interesante sea, tal como dice Paola, el Partido Patriota está acéfalo, pero cobrarán liderazgo nuevas personas y se identifican algunos que ya han estado ahí, que de alguna manera eran los operadores políticos o cobraban importancia a nivel de gestiones con otros partidos. ¿Visualizan ustedes esos nuevos liderazgos desde ya? Yo veo bastante difícil porque incluso muchos de los liderazgos que están en el partido están enfrentando incluso procesos de antejuicio. Lo que sí creo que sucedió fue que las estructuras, principalmente las territoriales, en algunos departamentos todavía son sólidas y todavía fueron fieles al partido y lograron pues contribuir a que el partido tuviera un desempeño importante. Entonces creo que en alguna medida eso pues básicamente nos refiere a un tema que nosotros hemos hablado siempre, que son los mecanismos de democracia interna, que son aquellos que permiten no solo la renovación de cuadros partidarios, sino dinámicas que permitan que en los partidos políticos las diferentes corrientes partidarias puedan coexistir o en este caso pues resolver diferencias internas entre los diferentes liderazgos. Creo que muy bien en este sentido pues la lógica de los recursos puede ser una lógica que vaya a ir determinando hacia dónde van cada uno de los diputados. En este caso, por ejemplo, si diputados de bancadas que no tienen acceso, por ejemplo, a muchos recursos o pueden en este caso pues buscar sumarse a un partido que sí les ofrezca oportunidades en términos de acceder a diferentes recursos. Entonces sí creo que ese puede ser una de las variables, como muy bien decía Jonathan, que nos va a ir marcando la pauta más allá de las variables ideológicas partidarias que no necesariamente definen hacia dónde se va un diputado o no. Yo de hecho pensaría que los diputados que lograron la reelección con el Partido Patriota y se mantuvieron en el partido no lo hacen por una convicción de querer invertir en el partido o querer mantener el partido, sino porque la crisis le llegó justamente a escasos días del cierre de candidaturas. Entonces ya no encontraron un espacio en otro partido para poder migrar. Creo que ahorita lograron el objetivo, algunos de ellos, no todos obviamente, de poder mantenerse en el Congreso
y yo sí estoy 100% seguro de que el Partido Patriota es una marca muerta a partir desde el 19 Yo también estoy de acuerdo Marca con usted. muerta. Hay un detalle que creo que es importante también resaltar en medio de la discusión de la elección en el legislativo. Y es que yo creo que la ciudadanía se comportó o emitió su voto con muchísima información. Creo que como producto de esta crisis, como producto de la discusión que se dio no solo de los diputados, de las funciones, sino de aquellos casos especiales que están enfrentando en estos momentos procesos judiciales, la gente sí asistió a las urnas y emitió un voto bastante consciente, Con bastante un número, con una reflexivo. cifra récord, según No, incluso el Tribunal Supremo ese es Electoral. otro detalle importante de este Altísimos, proceso más de electoral, 70. que aumentó y que el voto nulo, que era una de las tendencias que se Se redujo. preveían por muchos analistas, al final de cuentas fue básicamente la tendencia que se ha mantenido en los últimos procesos electorales. Y al contrario, el voto de las personas fue un voto muy sofisticado, porque sabían elegir al candidato a presidente, sabían elegir a su candidato a alcalde y a su candidato a diputado, y esos no representaban o no estaban en el mismo partido. Déjenme darles nombres de los, por ejemplo, los que tienen procesos en proceso y podrían tener que dejar la curul si estos avanzan. Está Baudilio Hichos, del Partido Líder en Chiquimula. Está Gudy Rivera, del PP en Guatemala. Mirza Arriaga, Luis Chávez, Janet Hernández Janet Hernández no tiene proceso, solo Luis Chávez y Emilene Mazariegos. Los primeros son del Líder y ella es del PP. Y está Mario Rivera, del Líder en Quiché, y Jaime Martínez Loaiza. Son 7 que si supongamos que prospera el antejuicio contra ellos y salen, subirían a sus curules diputados como Giordano, Juan Manuel Giordano del Líder, Daniela Beltranena, ex asistente de Roxana Valdetti. ¿Cómo ven ustedes con lo que va a empezar esta legislatura con 7 diputados posiblemente enjuiciados? El patrón que observo ahí es que no solo son 7 diputados, la mayoría del Líder, sino que aparte muchos de ellos son figuras en el legislativo de muchos años. Al momento de que esto prospere, estos procesos judiciales prosperen, yo sí vería muy debilitado al Partido Líder, porque perdería líderes locales que han tenido una trayectoria quizás con el uso de clientelismo y demás, pero que han estado en el Congreso por muchos años y que al final son una fuerza importante en el Congreso. O sea, perder esos liderazgos y que los suplentes sean personas que no necesariamente tienen la experiencia o el reconocimiento en sus distritos, me parece que sería un golpe durísimo para el partido. Le corrijo ahí el dato porque Daniela Beltranena no subiría si uno de los que mencioné sale. Ella no entró en el listado distrital. Por cierto, al Patriota le fue muy mal acá en el departamento de Guatemala. Pero hemos hablado bastante de esa dinámica interna y justamente esa era una de mis preguntas. ¿Qué pasa cuando esos liderazgos que tienen toda la experiencia pueden dar un paso abajo y desaparecer completamente el Congreso? Allí intuyo que hay ambigüedad. Pero hay una pregunta más importante y no podemos dejar esta mesa sin abordarla. ¿Qué dinámica se prevé entre este nuevo Congreso con un voto tan sofisticado como lo han llamado ustedes, tan distribuido como lo ha calificado Jonathan, y el Ejecutivo? ¿Cuál va a ser esa dinámica? Yo creo que depende de quién llegue al Ejecutivo. Pero Sandra Torres, por ejemplo, o Jimmy Morales. Hagamos el ejercicio rápidamente con ambos. Yo, por ejemplo, con Sandra Torres creo que tendría una bancada un poco más sólida. En la bancada de la UNE, en este caso, hay muchos diputados que tienen muchísima experiencia, incluso algunos que han jugado roles de operadores políticos. Entonces sí vería pues algunas facilidades para que el Ejecutivo, en este caso, pues tenga canales de comunicación con el Legislativo y en este caso pues avance la agenda legislativa. Con Jimmy La Morales, ¿cuál sería la diferencia es situación? precisamente que no tiene una bancada importante, que no tiene una estructura partidaria y dentro de los diputados que tiene ese bloque en el Congreso no hay experiencia como la que sí tiene la UNE. Entonces ahí vería pues mayores dificultades para encontrar operadores políticos que hagan avanzar una agenda legislativa. Muy rápidamente, Jonathan, que se nos acaban los minutos, el mismo ejercicio con uno y con otro. Yo creo que en ambos casos, para ser más rápido, en ambos casos tendríamos una parálisis legislativa como la hemos estado teniendo. Es positivo la diferencia de poderes y demás, pero al final esa construcción de alianzas a mí sí me preocupa porque no llegamos a tener los números necesarios para aprobar las reformas que el país necesita.
Como la ley electoral, por Exactamente. ejemplo, y evitar el transfugismo, Exactamente. que no estaríamos hablando de ahorita quién se va a pasar a qué bando Va a a ser un partir de poquito más esta difícil semana. esas negociaciones porque son tantas las bancadas que podrían aportar números para esas aprobaciones que yo no veo esperanza en cuanto a que aumente el número de decretos aprobados en el Congreso. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Y bienvenidos a otra oportunidad para seguir hablando de estos resultados y también del Congreso. Por supuesto. Vamos ahora a pasar con Juan Carlos Sandoval, quien nos cuenta qué comentaron ustedes en las redes sociales. Gracias, Paola. Nos vamos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dice Miguel Castillo. En efecto, no fue cruzado, sino pensado. Vamos avanzando, dice Miguel. Jorge Molina, no tengo dudas, será una aplanadora con el resto de corruptos que negociarán y repartirán el poder. Son más de 2/3, nos dice el doctor Hernández. Recordemos el fenómeno de que los diputados de oposición tienen más poder en el Ejecutivo por negociaciones y por apoyo. Y David, ¿qué pierden? Ojo que pierden de vista es que la manifestación fue un 3.7% de los que votaron. Ustedes creían que eran la voz del pueblo, pero no es así, es lo que plantea David.